Nueva semanita por delante, sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarles. Hay unas cuantas cosas que hemos preparado para contarles, compartir con ustedes en la hora y media que hay por delante en este plató y también fuera, en el exterior, como suele ser habitual. Un libro que nos va a hacer recorrer el litoral almeriense, desde Pulpí hasta Adra o de Adra hasta Pupí, aunque han comenzado por el norte de la provincia, digámoslo así. Son 32 torres vigía, torreones o baterías, porque hay un poco de todo, que desde el año 1960 que se pusieron en funcionamiento. Comparar un poco fotográficamente, hay texto también, pero sobre todo la fotografía quizás sea de lo más interesante, comparar los inicios, cómo eran aquellas torres vigía, que en algún momento de la historia pasaron por las manos del Cuerpo de Carabineros o de la Guardia Civil, y cómo están en la actualidad. Es una actividad más, el otro día se presentaba, el pasado viernes, creo recordar, en la Diputación Provincial, con motivo del 175 aniversario que está celebrando la Guardia Civil. Les presento el autor del libro, Juan Bosco Domínguez Moreno. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, hemos dicho que no vamos a tutear, ¿no? Bien, ¿sí? nos tuteamos. Bueno, vamos a empezar por ahí. Juan, no sé si en activo o ya jubilado, pero ha sido o es su oficial mayor de la Guardia Civil, ¿correcto? Sí, y llevo un año en situación de retiro. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva eso? Ah, pues ya bien, ya se me ha hecho el cuerpo. Bueno, se me ha hecho el cuerpo. pero fue difícil al principio, pero ya está asimilada la situación. No sé esa situación cuando uno va cumpliendo años y trabajando, cada uno en su profesión y tal, deseando que llegue el momento de, bueno, no sé si deseando o no, pero decir, bueno, a ver cuándo me voy a jubilar. Pero cuando llegue ese momento, por curiosidad, Juan, ¿esto cómo se vive? En mi caso particular, la Guardia Civil era y es mi vida. Mi padre fue guardia civil, yo soy guardia civil, mi hijo es guardia civil, y la verdad es que yo no tenía ningún interés en jubilarme. Ninguno, en absoluto. Bueno. Pero son situaciones que hay que aceptar porque son esto o esto. Y ya está. Y no hay más. Bueno, a él le queda tiempo, por ejemplo, para hacer lo que ha hecho, porque he estado abundando que hay un año de trabajo, de recorrerse personalmente todo el litoral almeriense, como digo, desde Pulpí hasta Adra, 32 torreones, como decimos, torreones, torres vigías o baterías que están fotografiadas para comparar cómo eran antes y cómo están en la actualidad. David Bosco, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Es hijo, como acaban de decir, su propio padre, hijo de Juan, también Guardia Civil, responsable de prensa de la Guardia Civil, contacto con los medios de comunicación, con la sociedad, que es lo que estáis haciendo, abrir un poco el cuerpo a la Guardia Civil, a la sociedad almeriense en este caso, y se ha puesto de manifiesto durante estos días atrás con motivo de este 175 cumpleaños, ¿no? Sí, es una de las cosas que más hemos disfrutado otra vez, ¿no? Porque ya lo habíamos experimentado en ocasiones anteriores, cuando salimos, por ejemplo, la primera vez a la Catedral de Almería a celebrar nuestro 12 de octubre, que es nuestro día hace 2 años. En Roquetas el año pasado nos volvió a pasar y este fin de semana pues, hemos vuelto a disfrutar de ese cariño que los almerienses tienen a su Guardia Civil. Bueno, el viernes se inauguraba una exposición, el compañero Juan Domínguez estuvo hablando con el coronel, ahora vamos a recordar un poco en fotografía, una exposición de uniformes también muy interesante. Y ese mismo viernes por la tarde, Juan se presentaba este libro, sí, ¿no? Torres en verde, que es como lo ha llamado, ¿no? Efectivamente, Torres en verde. Un trabajo de un año, de recorrerse la provincia, el litoral. Y la verdad es que fue un año que para mí ha sido, el pago a este libro ha sido la diversión que supuso para mí el hacerlo, y me ayudó en la transición esa de estar en activo a no estarlo. Fue como una especie de bálsamo para que la cosa fuera más suave. Forma parte del paisaje de todos. Antes estamos recordando, por lo menos yo le he comentado a ellos que quizá la que se nos viene más a la cabeza por aquello de que es un destino del litoral, ir a Cabo de Gata, a Las Salinas, y en esa recta al principio, en fin, ahí hay un torreón por todos conocido, ¿no? Pero, por ejemplo, y vamos viendo algunas fotos por comparar cómo eran antes en sus inicios y cómo están en la actualidad, el uso que se le ha dado durante estos años, me imagino que la mayoría de ellas en desuso, incluso algunas de ellas que contaremos el caso concreto, pero Juan, algunas bajo el mar, ¿no? Que le angulló el mar Mediterráneo. Perdón, el uso ha sido variado. Hay torres que han sido utilizadas mucho y hay torres en que la Guardia Civil no ha puesto el pie en ellas. Eso depende mucho del entorno, de la localización y de las necesidades que en cada momento ha tenido la institución sobre esas torres que un día por decreto pasaron a depender de él. Vamos viendo. Ahí tenemos, por ejemplo, la torre de Valerma, la actual torre de Valerma, que no tiene nada que ver con la torre de 1960, porque la idea original era volver a fotografiar todas las torres, las 32 torres que nos han ocupado, desde el mismo punto en que se
tomaron las fotografías de la década de los 60. Eso, como te explicaba antes, en algunos casos ya no ha sido posible porque bien por el entorno, el boom urbanístico, o bien el agrícola, los invernaderos, se han comido el terreno hasta tal punto que ya no era posible tomar las fotografías desde el mismo sitio. ¿Esta que estamos viendo en concreto, Juan? Esa es la Torre de Cerrillos, una de las pocas torres que está peor que en 1960. Pues sí, ya se nota, desde luego. Delante está lo que era entonces el puesto de la Guardia Civil de Cerrillos. Hoy es una propiedad particular que, gracias a ser propiedad particular, se ha conservado. El propietario ha mejorado la instalación, ahora es una residencia de verano, pero la torre que vemos un poco huérfana detrás, derruida, casi derruida. Casi derruida. Por situar al espectador, a la gente que está en casa, ¿dónde estamos? ¿En qué parte de la provincia? Esa torre está entre Roquetas de Mar y la urbanización Almerimar. Vale, de acuerdo. Está en pleno paraje de Punta Antina, junto a la Salina. Ahí tenemos la imagen nueva. Se ve que el edificio de lo que había sido el cuartel está completamente restaurado por su actual propietario. Da gloria verlo, sí, por supuesto. Y sin embargo la torre, pues vemos que no hay aún ninguna administración que se decida, y es una pena porque es una torre que está en un sitio muy transitado por senderistas, cicloturistas. ¿Esta que vemos, Juan, por ejemplo? Esa es la Torre del Rayo. ¿Dónde estamos? La Torre del Rayo. La Torre del Rayo está entre San José y Rodalquilar, por decirlo de... Sí. Perdón, he dicho la Torre del Rayo. No, miento, es la Torre del Fraile. Está entre San José y Rodalquilar y quizás sea la torre de más difícil acceso de todas las que hemos estudiado. Es una torre que prácticamente no es muy difícil llegar a ella y también está en franco estado de deterioro. Bueno, ahí está un poquito, pues por lo menos mejor, ¿no? Esta es la torre de la Polacra. Ah, vale, que es otra, que no es comparación con la que hemos visto antes. Esta es la torre de la Polacra. De la Polacra. Se caracteriza porque tiene un faro encima y gracias a eso, gracias a que tiene un faro encima, el Ministerio de Fomento la arregló, la ha dejado muy bien, no solo la torre, sino el entorno. No solo la torre, sino el entorno. Y aunque el acceso está cerrado por las instalaciones que hay arriba, alrededor de la torre, la verdad es que es una torre que es digna de verse, porque además el paisaje es inenarrable. Claro. El paisaje desde esas atalayas es inenarrable. Me costó llegar a alguna de ellas, ¿no? Sí, me costó llegar. Haciendo montañismo casi, ¿no? Este es... Esto suena un poco, ¿eh? Sí, esta foto. La original, la antigua. El castillo de Jesús de Nazaret, de Garrucha, en el año 1960. Nada que ver con lo que... Con cómo está en la actualidad, ¿no? Nada, este es de los que ha mejorado. Miren qué maravilla. Por supuesto. Ahora acoge un museo y es un valor en alza, o sea, del municipio. Interesante trabajo, David. ¿Has acompañado a tu padre un poco en este trabajo, en este periplo o no? Sí, le he hecho algún apoyo, aunque ha sido prácticamente un trabajo personal, ¿no? Alguna de las torres o mi hermano ha llegado a acompañarle, yo le he hecho otros apoyos, pero el trabajo duro lo ha hecho él. Que hay algunas torres a las que es complicado llegar. Esta es la Torre del Pirulico, está cerca de Mojácar, y es una torre que está muy bien restaurada. Da alegría llegar y ver lo que se puede hacer con un bien que es de todos para que no se pierda. Aconsejo a la gente que vaya a verlo, el acceso es fácil y esto mira qué buena. Lo conoce todo el mundo. Esta ya no tiene arreglo. No, esta tiene poco. Esta ya no tiene arreglo. Es la Cala de San Pedro y a pesar de que cuesta muchísimo llegar allí, cuesta muchísimo, a no ser que entres en barco, claro, pero esta es de las que no tiene arreglo. Esa cala es una auténtica joya. Sí. El Cerro Negro, sí, la Cala de San Pedro. Joya.
pero vemos que el castillo estaba mal en 1960 y está hoy, pues después de haber pasado pues 40 y pico años. Este patrimonio, Juan, ¿de quién depende esto? El castillo en concreto es propiedad particular también. Es privado. Pero los acuerdos a que se llegan cuando se compra una torre o una batería de esta luego quedan un poco en papel mojado porque no se cumplen. No se cumplen. El propietario, a pesar de adquirir la titularidad de la torre, tiene la obligación tanto de conservarla como de permitir que siga siendo un bien de interés cultural, un bien tiene que permitir las visitas, y esto en la inmensa mayoría de los casos no se hace. Y sobre todo cuidar el entorno donde está la torre. Yo entiendo también que cuidar un patrimonio de esta clase es una cosa que cuesta dinero. Claro, normal. Cuesta dinero, pero ya que vas a adquirirlo, se debería de ser consciente del jardín donde se van a meter. De las privadas, no sé si hay muchas o pocas, de particulares, de esas 32, de todo el litoral, desde Pulpí hasta Adra, de las que son particulares, por curiosidad, ¿alguna se ha convertido en vivienda de la persona que compró la torre o el torreón en su día? Sí, la batería de Rodalquilar es una vivienda. ¿Sí? La de la Garrofa, por ejemplo, tiene adosada una especie de, vamos a llamarle entre comillas, vivienda, como la torre en sí es un bien de interés cultural, está protegido por ley y no se puede tocar, no se puede modificar su estructura. Entonces el propietario lo que ha hecho es, aledaño a la torre, hacer una especie de vivienda comunicada de forma que no perjudica el bien primigenio, y ha quedado muy bien. Dígame de todas las que ha visitado, que son unas cuantas, hemos dicho desde Pulpí hasta Adra, son 32, en diferentes accesos, algunos de ellos, como bien comenta, complicados, sí, complejos de acceder, pero ¿con cuál se queda? ¿La que le causó mayor impresión por el paisaje, por el estado en el que está, la que más le gusta en definitiva, Juan? Por el paisaje, quizás la Torre del Rayo. La Torre del Rayo está situada en las inmediaciones de Carboneras y la vista desde la torre es impresionante. Impresionante. A un lado quedan Carboneras con las torres de Orcín y al otro lado el mirador de la Paloma. Pero es un paisaje que se repite en muchas de estas torres. En esa época, 1960, donde arranca, digamos, el trabajo o las primeras fotografías que se hicieron de estas torres sí eran utilizadas, mejor dicho, por la Guardia Civil para tareas de vigilancia y demás, ¿no? Algunas sí, otras simplemente eran un otero. Un otero donde subir y ver la costa. ¿Otero? Sí. Aquello de otear, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Subimos aquí, desde aquí tenemos una vista impresionante. No hay que olvidar que estas torres se construyen en época nazarí para proteger la costa del ataque de piratas berberiscos. Así es. Entonces el modo de comunicación era: veo que se acercan piratas, hago fuego y el humo alerta al personal que vive cerca de la costa de que vienen los piratas. O sea que el origen, el motivo de ser de estas torres no es otra que ver el horizonte. Claro, así es. Y sí que se ve, ¿eh? Sí que ya lo creo, sí, hay unas pistas fantásticas. Bueno, un trabajo ahora que es chulísimo. Hay unas cuantas fotografías en concreto encontramos en el trabajo. Cada capítulo se inicia con la fotografía antigua de 1960, la fotografía tomada en la actualidad desde el mismo sitio en lo posible en que se tomó esa fotografía, pero luego hay otras que complementan esas dos. O sea que cada capítulo puede tener 4 o 5 fotografías. Pues por 32 fotografías es fácil. Y texto, pues acompañando un poco la historia de cada una de ellas. Hay una, concretamente, que no podemos mostrarles, me contaba Juan en este momentito la historia, y quiero que se la cuente a ustedes, no podemos mostrarles cómo está en la actualidad, porque tendríamos que hacer submarinismo para ello, ¿no? Sí. O sea, porque el mar se la tragó, literalmente, ¿no? En la torre de Punta Entinas, que como te he contado antes, resultó curioso porque yo iba con las coordenadas de la torre al lugar donde tenía que estar, pero allí no había torre ninguna. Y paseaba la playa arriba y abajo
y era imposible, no encontraba la torre. Yo decía, aquí tiene que estar algo mal. Entonces, claro, investigando más, hablando con guardias muy veteranos, ya muy antiguos en la región, pues me dijeron, no, pues no la busquen más, porque esa torre la ha engullido el mar. Hablé en concreto un guardia que cuando vino en el año 1992, decía que ya para bordear esa torre, siempre la tenían que bordear por arriba, por el norte, porque por la parte del mar no les dejaba el mar. Y simplemente desde el 92 a este año ha terminado debajo del agua. Bueno, y luego otra cosa interesantísima que es lo que complementa este libro y es la razón de ser, es que historia sobre las torres hay muchísimas. Las torres están muy estudiadas. Tenemos en Almería un doctor en geografía e historia, que es don Antonio Gil Albarracín, que es una autoridad en la materia y las tiene muy documentadas. Pero la relación de esas torres con la Guardia Civil era inexistente, no había nada escrito, nada en absoluto. Entonces me he procurado hablar con guardias civiles, algunos ya rozando el siglo de edad, que me han contado sus historias personales en esas torres. Claro. Historias que quedan reflejadas también en este libro. Incluso alguna noche que otra que han pasado en esas torres haciendo guardia, ¿no? Me imagino. Muchas noches. A veces, leyendo esos testimonios, llegamos a la idea de lo dura, de lo áspera que era la vida entonces. No la vida del guardia civil, que también, sino la vida de la sociedad en general en esa época. Así es. David, si hay alguien en casa que le gustaría tener esto más cerca y echarle un vistazo y leerlo y ver las fotografías, ¿esto dónde se puede adquirir? ¿Cómo se consigue? Bueno, se ha hecho una primera edición gracias a la Diputación de Almería, al Instituto de Estudios Almerienses, de 500 ejemplares, que todavía queda alguno por repartir, y se prevé hacer otra más de otros 500 ejemplares para que los almerienses puedan disfrutar de esto. Bueno, pues pasar por el Instituto de Estudios Almerienses o Diputación directamente y preguntar por el libro, si alguien tiene interés y quiere tenerlo en casa y echar un vistazo. Un trabajo muy interesante, todo un año, recorriendo el litoral almeriense. Hacemos mención a la exposición de uniformes, aunque estuvimos allí un ratito hablando con el coronel el viernes pasado cuando se inauguraba, pero por recordar, porque también es una exposición muy interesante, que tiene que ver con este 175 aniversario de la Guardia Civil. Sí, Joaquín, además una oportunidad única de visitar algo que seguramente no se va a volver a conseguir reunir, ¿no? Porque en cuanto a los uniformes antiguos, es fruto de haber traído a 2 colecciones privadas con uniformes que incluso nuestro museo histórico no tiene en Madrid. Y luego pues las fotografías que acompañan a esa exposición de uniformes. Por ejemplo, estas que ya estamos viendo, ¿no? Son un patrimonio también de todos los almerienses y son inéditas, no habían salido nunca a la luz. Y bueno, es una pasada el ver esa... Buena esa foto, ¿eh? Sí, Estamos hablando de fotografías de Almería, de su provincia. Sí, todas del litoral de Almería. Esa foto del molino, mira. Sí, a mí una idea romántica que me ha acompañado durante toda la organización de los actos del 175 aniversario era esa satisfacción de que todo esto va a quedar, ¿no? De que tenemos celebraciones que son un punto fugaz, ¿no? Se celebra y ya está, y después parece como que no queda nada. Pero en esta en concreto, gracias al libro y gracias a esta exposición de fotografías, pues van a quedar para los almerienses cosas que tienen mucho valor. Almería se caracteriza además por contar con muy buenos fotógrafos en todos los ámbitos. Se ve que a la luz que tenemos somos punteros en todos los ámbitos de la fotografía. Y tanto profesionales como aficionados coincidirán conmigo en que la fotografía tiene una cosa muy especial, y es que tiene un valor cuando se hace, pero a medida que va pasando el tiempo, ese valor es aumenta. Incalculable, ya no se puede tasar, no se puede valorar, ¿no? Y es lo que nos pasa pues en lo sentimental cuando vemos este tipo de fotografías, ¿no? Luego hay muchas fotografías que tienen además una historia detrás, ¿no? No sé si veremos ahora una fotografía en la que nos tropezamos con ella, porque además cada fotografía tiene una pequeña inscripción debajo, que nos da una idea del lugar y del tiempo en el que se tomaron. Y hay una fotografía en concreto en que aparece un guardia civil con 2 niños, le acaban de poner una medalla y la inscripción que había en el pie era Medalla de Salvamento en Naufragio 1962 Carboneras. Entonces nos llamó mucho la atención, porque eso de medalla en naufragio nos hacía pensar, bueno, pues a lo mejor hubo un naufragio
y este guardia ayudó a los supervivientes de ese. Entonces echamos mano de Mario Sanz, famoso farero, almeriense y conocedor de todo lo que ha ocurrido en la costa de Almería, y le dijimos: Mario, ¿a ti te suena de que en 1962 en Carbonera ocurriera un naufragio? Y su respuesta fue: ¿y tú cómo te has enterado? Digo: no, yo no me he enterado, yo lo que tengo es una foto que pone esto. Bueno, hizo gestiones y en breve me remitió un correo electrónico con un artículo del Yugo que también se puede ver en la exposición, está justo debajo de la foto, donde narra la historia de esos dos niños que en Cala San Pedro se metieron en el mar se los llevaba, esos dos, efectivamente. Con el guardia que estaba en la torre, los vio que se los llevaba al mar, salió corriendo a por ellos y consiguió salvar a los dos, y por eso le otorgaron esa medalla. Y en 1962 está todo Carboneras en la foto porque no había más. Ya se puede imaginar uno, ¿no? Y en ese artículo pues están los nombres, apellidos del guardia, de los niños, en fin, y cómo pasó un poco esa peripecia, ¿no? En fin, que son muchos años, 175 dan para mucha historia la que tiene este cuerpo. Una última cosita, aunque se lleva haciendo estos años atrás, pero eso de abrir el cuerpo, este cuerpo de seguridad del Estado como la Guardia Civil a la sociedad, ¿qué percepción tenéis desde dentro? ¿Cómo está aceptando esto a la sociedad, en este caso al almeriense? Bueno, desde nuestra oficina, ¿no?, cuya misión es comunicar, pues nosotros estamos disfrutando coloquialmente, como se dice, como enanos, ¿no? Quizá era algo pendiente que tenía Guardia Civil, ¿no? Siempre hemos estado cerca de la gente, pero no hemos contado siempre lo que hemos hecho, ¿no? Quizá también es una variación de la propia variación que sufre la sociedad, porque como estamos viendo, Guardia Civil siempre ha ido cambiando a raíz de los cambios que ha ido teniendo la misma sociedad a la que sirve, ¿no? Pues en este caso en concreto vivimos en la sociedad de la información, todo el mundo demanda muchísima información y quizá era lógico que se produjera esa apertura, ¿no? Por nuestra parte. Esa exposición de uniformes todavía está en el patio de luces de la Diputación, se puede visitar si todavía no lo han hecho, y vuelvo a repetir, si quieren hacerse con este libro, estas torres en verde, este recorrido por el litoral almeriense a través de sus torres vigías, torreones y baterías, pues también pueden solicitarlo en Diputación, de la mano del Instituto de Estudios Almerienses. Juan Bosch, un placer conocerle. Lo mismo digo. Conocerte, ¿vale? Gracias. Y enhorabuena por el trabajo. Gracias a ustedes por ofrecernos la posibilidad de difundirlo y hacer partícipe a todos los almerienses que siempre pasamos al lado de las torres, pero nunca nos llama la atención. Son vecinos ignorados. Es cierto. Que a partir de ahora sepan que detrás de cada torre, a su sombra, hay una historia que contar. Y relacionada en este caso con la Guardia Civil, efectivamente. David, mantenemos el contacto porque me da la impresión que hay cosas que contar durante el resto del año, ¿no? Sí, Próximos meses, ¿sí? Sí, en junio repetimos en El Ejido, en Huercalovera será sobre septiembre, previsiblemente. Y bueno, durante todo el año seguiremos compartiendo con los almerienses este aniversario. Gracias a los dos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Voy contigo, Juan. Hay algunas cositas. Una exposición ese mismo viernes que se inauguraba esa exposición de uniformes y se presentaba este libro, Torres en Verde. También en Galería Canto, el amigo Emilio, que visitamos. Bueno, pues cada vez que hay una exposición, la verdad que son muy interesantes. También inauguramos una exposición bajo el título de Connie Westendorp, Abstracción Figurativa 94. Vamos a conocerla un poco más de cerca. Bienvenido, buenas tardes, Juan. Adelante. Sí, la siguiente visita del equipo de exteriores de Abierto al Atardecer, Joaquín, recala aquí en la Galería Canto, donde el pasado viernes se inauguraba una exposición, pero no podíamos venir porque bien repleto estuvo de actividades el pasado viernes. Nombre propio, Connie Westendorp. Una mujer nacida en Holanda, aunque tenía nacionalidad holandesa y española, y que en los últimos años residía aquí en Almería y que fallecía el pasado día 22 de diciembre de 2018. El título de la exposición, Abstracción Figurativa 94. Emilio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, daría el reportaje para estar hablando aquí 2 o 3 horas, desgraciadamente no tenemos ese tiempo, pero a ver si podemos explicar a los espectadores. Como decía, mujer nacida en Holanda, aunque creo que fue en el 74, cuando se vino a Madrid, me parece que estuvo hasta el 92, ¿no? Efectivamente. O sea que es una artista que ha vivido más años aquí en España que en su país. Y se sentía tan holandesa como española. Ella decía que era tan española como holandesa. Y bueno, aquí se instaló concretamente en Almería en el año 92, después de haber vivido desde el 74 en Madrid.
y bueno, ha sido una artista muy vinculada a nuestra galería desde los inicios, porque se estableció una conexión muy buena, tanto personal como artísticamente y profesionalmente. Y bueno, pues es una autora de la que nosotros hemos presentado en el pasado 3 exposiciones individuales, aparte de que ha participado en muchas de las exposiciones colectivas que también hemos celebrado. Y bueno, pues es muy especial esta primera exposición póstuma. Después de la primera, aclaramos, de unas cuantas. De unas cuantas, exactamente. Porque, bueno, Connie, que fue una artista que trabajó con nosotros en exclusiva, éramos su única galería, manifestó siempre su voluntad de que cuando ella faltara, cuando ella falleciera, quería que todo su arte estuviera en nuestra galería, y así se lo manifestó a su familia y también a nosotros. Sobre todo a sus hijas. Y sobre todo a sus hijas. Y bueno, y así hemos cumplido su voluntad. Entonces, ahora, después de su triste fallecimiento, pues todo su legado artístico ha sido depositado aquí en nuestros almacenes de nuestra galería. Y bueno, pues es nuestra responsabilidad ahora pues difundir ese arte como ella quería, y ser nosotros ahora los que recogemos el testigo de la carrera artística de esta gran artista que fue Connie Westendorp. Y bueno, pues esta es la primera, y en ella presentamos un proyecto que, aunque es de 1994, hemos intentado irnos atrás en el tiempo para que lo que vayamos presentando, que será... Para ir de atrás hacia adelante. Exactamente. De más antiguo a más moderno. Para ir cronológicamente presentando proyectos anteriores. Y curiosamente, este fantástico proyecto que realizó en el año 94, al poco de... O sea, que lo trabajó ya aquí en Almería, al poco de estar instalada aquí, pues había quedado inédito. En su momento se ve que no hubo ocasión de presentarlo, y como era un artista que no paraba de trabajar y de innovar y de experimentar, pues después estuvo haciendo otros proyectos, otros estilos, otras propuestas, y esta se había quedado en el tintero. Y bueno, pues nosotros ahora, en esa misión que tenemos y que nos ha tocado con mucho orgullo, la verdad, y con mucha satisfacción, pues para rendirle homenaje y para cumplir su deseo, que era que su arte se difundiera desde esta galería, pues hemos cogido esta colección, que creemos además de rabiosa actualidad, a pesar de que tiene 25 años ya, y que presentamos en primicia, y que, bueno, el día de la inauguración fue recibida con muy calurosamente y con mucho entusiasmo por todos los asistentes, y realmente la inauguración fue muy emotiva, porque fue realmente un acto de homenaje a su memoria. Y bueno, pues invitamos a todos los almerienses y todos los que pasen por aquí que no se la pierdan, porque realmente es de gran calidad. De altísimo nivel, eso te iba a decir. Ya para terminar, Emilio, mientras tú y yo hemos estado hablando, mi compañero Alejandro ha estado dando una vuelta para ver las imágenes, y se ve una exposición, se veía que era una mujer enorme. Pues sí, además de una larguísima trayectoria y una larga carrera y una formación muy extensa que culminó con su doctorado en Bellas Artes, pues realmente fue una artista polifacética, tanto en los estilos como en las técnicas, siempre en la pintura, pero también innovando con las nuevas tecnologías y aportando mucho, tanto de creatividad como de técnica. Y creo que hay mucho que vamos a ver a lo largo de los próximos años de ella. Emilio, desde el pasado viernes hasta... Pues hasta el 22 de junio, sí que tenemos unas 6 semanas para que haya tiempo suficiente para que todo aquel que pueda tener la oportunidad que no se la pierda. Que venga y la disfrute. Merece la pena, la verdad que es preciosa la exposición, y lo que habla de la calidad, y era una grandísima artista. Y una artista que, entre otras técnicas que trabajó mucho, una de ellas fue el grabado. Hemos complementado la exposición con algunos grabados de los que realizó, pero desde aquí invitamos también que esto no ha hecho nada más que empezar, porque este jueves 16, en el Museo de Arte de Almería, Espacio 2, frente a la estación de autobuses, se inaugura una exposición colectiva de grabado en Almería, y la han invitado a ella porque ella, todos los años que lleva en Almería, ha tenido también mucho peso su faceta de grabadora, y allí va a estar presente también en esa exposición, que se inaugura el próximo jueves 16 a las 8 de la tarde. No se la pierdan, porque también merecerá la pena verla. Emilio, muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros. Pues Joaquín, lo dicho, Galería Acanto, abstracción figurativa 94, el título de esta exposición de Connie Westendorf, que se inauguraba el pasado viernes y que hoy hemos querido dar a conocer a todos los seguidores y espectadores de nuestro programa. Esa que llegó a nuestro país en el año 74, la capital de España en primer lugar, y luego decidió quedarse en Almería desde el año 92. Su legado artístico en Galería Acanto lo iremos viendo durante próximos meses. Gracias, Emilio. Antes de una primera pausa, la agenda cultural nos deja diferentes actuaciones musicales para esta semana. Una de ellas, por ejemplo, a un dúo que cumple pues el 30 aniversario de Alaska y Nacho Canet. Hablamos de Fangoria. Estarán en la Plaza de Toros en esta ocasión. Se retoma este espacio escénico-cultural de la capital almeriense para diferentes conciertos. Este es uno de ellos. Jueves 16, 10 de la noche, extrapolaciones y 2 preguntas, el título de esta gira, de este nuevo trabajo. Enseguida de vuelta. Hasta ahora.